¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Estamos empezando enseguida, atravesados por dos o tres cuestiones centrales que tienen que ver con lo que está pasando a nivel social, mucho reclamo, mucha demanda, paro, lo que está pasando a nivel político, presentación del presupuesto el próximo lunes y todo lo que tiene que ver con la economía, datos muy complicados. Los últimos, recordamos, con una inflación de 3.9 en agosto, un dólar a 40. De todo nos ocupamos enseguida con nuestros compañeros y los invitados. Ya estamos. Estamos con ellos, como siempre, con Laura Serra, con Fernando Fraquelli. Fue una semana muy intensa, donde prioritariamente iba a estar la sesión especial del miércoles, donde la oposición intentaba derogar el decreto sobre asignaciones familiares. El gobierno cambió sobre la marcha y, por lo tanto, se evitó la sesión. Había mucha expectativa también para la del jueves, donde había mucho reclamo educativo, faltaron 7. Pero el dato es lo que señalaba hoy ella, Laura Serra, indicando que la próxima semana habría como clima de quórum por el tema del fondo sojero. Fraquelli, ¿cómo le va? Laura Serra, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Y qué puede pasar la semana que viene? ¿Suponés que puede haber números, Serra? Mira, yo creo que puede haber números siempre y cuando el gobierno no repita lo que hizo con asignaciones familiares. Que cambien el camino. No, en el sentido de que el gobierno tuvo una reacción, suspendió el decreto Claro, que anulaba todas estas medidas sobre las asignaciones familiares. Entonces, la sesión quedó sin efecto. Claro. Hay que ver si en estos días el gobierno toma esa misma disposición. Es decir, revé toda la cuestión del fondo sojero, lo restablece, por lo menos hasta fin de año, con ello caería la sesión. Pero hasta ahora, Pato, como viene la mano, tendríamos número para la sesión especial el día miércoles, convocada por un sector del bloque Argentina Federal, que vos sabés bien, responde a los gobernadores peronistas, como así también el kirchnerismo. Pero detrás de todos ellos están los intendentes que están muy perjudicados porque de buenas a primeras se vieron privados de aproximadamente 8.500 millones de pesos para poder afrontar las obras de infraestructura que están llevando adelante en sus distintos municipios. Son los 8.500 que básicamente quedarían pendientes de este año. El fondo sojero creo que son 30.000, que además son como dos discusiones separadas. Están más enojados gobernadores e intendentes por este tramo de 8.500 que por los otros 30.000. Sí. Porque ya se había acordado. Sería un dato importante, porque cuando hubo una adenda firmada por Urtubey, hay clima, ayer hubo varias ausencias de peronistas federales, que ahora ese sector plantee que el tema fondo sojero hay que arreglarlo de otra manera, es un dato también. Y lo que pasa es que lo que se había acordado era que el fondo sojero se eliminaba a partir de 2019. Exactamente. Y el gobierno lo sorprendió con este DNU en agosto pasado. Les pareció que no se respetaban las reglas de juego. Entonces, por eso hubo presentaciones en la justicia y al mismo tiempo, bueno, todo un trámite legislativo que se va a concretar a partir de este miércoles como primer paso en la Cámara de Diputados con una sesión especial. Y hay que hacer una aclaración, tratándose de un DNU, supongamos hace falta el que Senado, ¿no? hace falta el Senado, porque para derogar un DNU hay que tener el rechazo expreso tanto de diputados como del Senado. Así que bueno, sería un primer paso. Pero como te digo, Pato, Cambiemos está muy inquieto, ya le mandó el aviso al gobierno. Muchachos, tienen que hacer algo con este tema porque nosotros no podemos contener. No tenemos número. No tenemos número, así que me parece que algo puede llegar a pasar de aquí al miércoles. Muy bien, Fraquelli, a ver, se iba a presentar el presupuesto hoy viernes. Digo, ¿por qué no se presentó? ¿Porque no cerraron los números? ¿Porque hubo un problema de salud de Duhovne? ¿Por ambas cosas? ¿Se presenta el lunes? ¿Cómo estamos? A ver, me parece que por ambas cosas y el tema para organizarlo desde el punto de vista parlamentario se decidió que sea el lunes. Y que la semana que viene sea una semana en la cual se trate, y mucho el tema números, bien lo que decía Laura, la sesión del miércoles va a estar atada a lo que pase el lunes con la presencia de Duhovne. ¿Por qué? Porque también hay muchos diputados nacionales del bloque de Argentina Federal que fueron intendentes. Claro. Y entonces saben lo que es la realidad de
que en sus municipios, en sus pueblos, haber diagramado, proyectado determinada obra y que no la puedan cumplir. Claro. Y ese reclamo directo va a los gobernadores y los gobernadores, por ende, también eso en la discusión suma, con el Fernando, a la falta de fondos para la obra pública. Claro. Entonces, en las ciudades y en las provincias tenés una complicación laboral muy importante. Porque además, ¿qué es lo que dicen desde el bloque de Argentina Federal? El fondo sojero no es que se elimina, el fondo sojero va a seguir estando, sigue ingresando la plata, pero no va a los municipios. Entonces, por ende, hay una discusión más que económica, financiera, es una discusión política. Y veremos si lo llega a saldar el ministro Duhovne en parte cuando venga al Congreso Nacional en una instancia. Y en la segunda instancia, más política, me parece que los diputados esperan, más que a Duhovne, a Frigerio, porque es el interlocutor directo, válido que tienen hoy desde el oficialismo hasta la oposición, cuando tienen que discutir un proyecto de ley, cuando tienen que discutir fondos, más que hablar con el ministro de Economía, hablan con el ministro del Interior. El problema con Frigerio es que Frigerio a veces acuerda cuestiones con gobernadores e intendentes y después cuando hay que pasar por ventanilla a cobrar, le dicen no hay plata y se complica el trabajo de Frigerio. Seguro. Estamos en un rato hablando con un hombre del oficialismo, con el doctor Eduardo Amadeo, en un rato. Ahora presentamos a los primeros invitados. Ella es Romina del Pla, diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y él es Gustavo López, titular de Forja. Romina, no se concretó la sesión del día de ayer, que había mucho reclamo educativo. Vos sos dirigente gremial docente, estaba Yasky, estaba el ex titular del CONICET, había muchos docentes. ¿Por qué faltaron 7? Digo, ¿qué pasó? ¿Sabés algo? ¿Decisión política? No, mira, me parece que justamente esta crisis educativa, que es muy profunda en todo el país, no empezó ahora y que hay muchas complicidades, ¿no? En este punto creo que cuando vemos cómo se lleva el ajuste en las provincias, claramente muchos de los gobernadores que se dicen opositores en realidad también son parte de este ajuste. Yo incluso recordé ayer en mi intervención que gran parte de esta crisis de emergencia edilicia que tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene cuántos años? Bueno, tiene muchos años. Claro. Yo recordé que había empezado a profundizarse muy seriamente bajo la gobernación de Scioli, a la vez que hace 3 años que está este gobierno y que no han hecho más que agravarla, ¿no? Entonces, ayer fue una sesión en un marco muy complejo, un paro nacional docente, 48 horas de paro en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, con el agravante de este secuestro y tortura de la docente Corina de Bonis en Moreno. O sea que todo es un cuadro extremadamente complejo y donde el gobierno, tanto nacional, porque lo vemos a Finocchiaro, que lo único que hace es seguir atacando a los docentes, como a nivel de la provincia de Buenos Aires, no hay ninguna voluntad de resolver ni la paritaria salarial, ni la situación de la emergencia edilicia, que es muy grave. En Moreno hace 40 días que las escuelas no funcionan, hay que decirlo con claridad. Después nos vienen a hablar de los paros. Acá hace 40 días que no funcionan por responsabilidad del gobierno, después del crimen social que significó la muerte de Sandra y de Rubén con la explosión de la escuela 49. Pero hay casi 800 escuelas en la provincia de Buenos Aires. En mi distrito hay entre 70 y 100 que van oscilando entre suspensiones y retomar clases por esta situación de emergencia y no ha aparecido un peso ni una acción del gobierno provincial. Por el contrario, sí, anoche se ha conocido que la gobernadora quiere declarar la educación servicio esencial para prohibir o limitar el derecho de huelga. Bueno, si pretende resolver el problema atacando a la educación pública más, solo va a aumentar la conflictividad social. Gustavo, te hago una pregunta más macro. Vos sos un hombre con origen en el radicalismo, trabajaste y participaste de la gestión de Cristina Fernández. La pregunta es, cuando empezaba Macri el diciembre del 2015, digo, ¿vos te imaginabas esta situación a 2 años y pico? Sinceramente, ¿te imaginabas mejor, peor? No, cuesta la respuesta. ¿Por qué? Porque yo imaginaba esto. ¿Ah, sí? Digo, imaginaba que venían... Iban a maltratar, si lo decías. No. Imaginaba esto, pero pensé que como las condiciones del país eran otras, lo iban a hacer de manera diferente. Y yo creo que la mala praxis es la gestión, pero no el fondo. El fondo es esto. El fondo vinieron para esto. Digo, vinieron para hacer una transferencia brutal de recursos de los sectores asalariados a los sectores concentrados de la economía. Ahora, uno imaginaba que como el país estaba con una desocupación menor al 7%, digamos, no eran las condiciones del año 89 con una hiper y entonces la sociedad se bancaba cualquier cosa con tal de frenar la hiper. Pensé que iban a ser más inteligentes en hacer un programa en el que yo estaba en desacuerdo desde el primer día. Me parece que
digo, las medidas que han tomado en apenas 2 años y medio hicieron explotar la economía. Digo, yo grafico y digo, chocaron en una calecita los caballitos atrás con los caballitos adelante. Digo, lo que no podía pasar en tan corto tiempo, lo hicieron. Fíjate vos, transferencia de recursos. Eliminaste las retenciones, pero al mismo momento, el primer día, devaluaron un 60% la moneda respecto del dólar. ¿Esto qué significa? El que tenía el silo bolsa, al día siguiente tenía un 60% más de capital en pesos y a eso se le sumaba la quita de las retenciones. Le mandaste un aumento de tarifas del 400% de entrada a toda la población. Generaste inflación. Entonces, vía devaluación, vía inflación, vía aumento de tarifas, se perdió el poder adquisitivo del salario. Es decir, armaron un combo de una apropiación de riqueza en el menor tiempo posible, con una tasa que arrancó en el 47 y está en el 60%, es decir, no hay actividad productiva. Liberaste la apertura de las importaciones. Liberaste el mercado cambiario, es decir, la guita entra al mercado financiero, a la timba financiera y se va sin ningún tipo de control, de restricción. Es decir, armaste una bomba de tiempo y como en las películas, el final no es feliz porque cortaron el cable equivocado, pero la bomba de tiempo la armó el gobierno. Una pregunta para los dos, sí. Ayer se conoció el dato sobre la inflación del mes de agosto. Casi 4% y se prevé que septiembre va a estar todavía peor. Ustedes que conocen el territorio, conocen la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ven que esto puede impactar socialmente? Digo, porque esto atrae aparejado indudablemente, y así lo admite el gobierno, un aumento de la pobreza. Digo, ¿puede haber conflictividad social a partir de lo que está matanza pasando? Pura. ¿Cómo? Y después le dejo el cierre. ¿Cómo no lo va a ver? Digo, ¿cómo no lo va a ver? La gente, fíjate vos que a diferencia de los 90, acá la crisis, la primera crisis la pagan los que tienen trabajo. Y los que tienen trabajo no llegan al 20. Digo, claro. Los empleados públicos están pagando con su salario el ajuste estructural. Y los trabajadores privados también. El que mejor arregló una paritaria fue del 25 y la inflación va a estar entre el 45 y el 48. Claro. Es decir, te sacan un 10-20% del salario. Se calcula que la pérdida del salario ronda el 23% como mínimo en 2 años y medio. Pensá que la Alianza les descontó el 13 y fue un escándalo y claro. Ya te descontaron mucho más que el 13 de la Alianza. Ahora, claro que va a haber conflictividad y no es que la gente quiere conflictividad, está defendiendo lo suyo. El ejemplo del astillero Río Santiago. Sí. De golpe te dicen, ¿saben qué? 3.500 trabajadores se van a ir a su casa y no van a tener más trabajo. Lo primero que haces es defender tu trabajo. Y es lo más lógico defender el trabajo. Romina, a ver, vos que sos además maestra, dirigente gremial, hablan con los padres, ¿qué pasa ahí? No, la conflictividad social ya está, ya está, no hay que esperarla, ya está. Este septiembre es un septiembre caliente, digamos, hay conflictos, luchas, reclamos por todos lados contra los despidos y también por la situación salarial de los que tienen trabajo, que todavía, por ejemplo, en Buenos Aires no cerró la paritaria, pero hay una cantidad enorme de gremios que cerraron paritarias a la baja, que están reclamando la reapertura, y entonces toda paritaria que está abierta no va a cerrar, sino con una cláusula de actualización por inflación, porque ¿quién puede firmar o aceptar firmar una paritaria, salvo que sea una dirigencia sindical que entrega, de la cual también hay mucha, pero de la cual también hay mucha, pero no atraviesa una asamblea, un acuerdo salarial que no tenga una cláusula de actualización por inflación, porque todo el mundo se da cuenta que esto no tiene techo. Entonces, claramente, esto es uno de los motivos que llevan a que siga una situación abierta. Por ejemplo, Conado Histórica no aceptó el acuerdo salarial de la paritaria universitaria. Bueno, hay conflictividad por todos lados. Y después tenés lo de los despidos. Tenés los despidos de agroindustria, tela, el Posadas. El Posadas está tremendo. Liquidando al Posadas de un modo que es insostenible. Quiero agregar algo a lo que dice Romina, porque fíjate vos cuál es la situación. Como docente universitario, cuando me consultan, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos el 25? Y yo digo, agarremos y seguimos... A ver, no es que está bien o está mal ninguna de las dos posiciones. Un gremio no cerró y el otro sí. ¿Y cuál fue el razonamiento? Agarremos, porque hace 8 meses que estamos discutiendo
y al gobierno no le importa. Claro, Este sí. es el problema. Entonces, no sé si está bien o está mal agarrar el 25 y seguimos discutiendo. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez que pones la tarjetita en el banco y te sale el Lo mismo mismo, salario, los docentes de la provincia de Buenos Aires le siguen ofreciendo el 20 Sí. contra una inflación. 19,7. El tema del despido Es un es también un escándalo. fantasma, ¿no? Pero, Digo, y bueno, Canal 7, por sí, ejemplo. claro, Digo, no obvio. te dan nada, pero si no hay despido. ¿no? Ahora, Romina, con este panorama, con esta descripción que ustedes están haciendo, ¿de qué manera lo van a recibir al ministro Duhovne cuando les explique el presupuesto del próximo año? Bueno, nosotros en cuanto tengamos la oportunidad justamente le vamos a hacer todas estas preguntas, porque el presupuesto es claramente un presupuesto de ajustes, un presupuesto pactado con los gobernadores que han aceptado, incluso yo estuve en la bicameral por el Fondo Sojero y justamente expliqué esto, dije acá los intendentes están reclamando y la mayoría de los gobernadores, de estos propios intendentes, están entregando todo, ¿no? Entonces, efectivamente es un presupuesto de ajuste al servicio de garantizar este reclamo del FMI de un déficit cero en uno de los rubros, por supuesto no en pagar la deuda, ¿no? Eso pretenden que se garantice a costa del hambre de la población. Entonces nosotros obviamente este presupuesto en estas condiciones no lo vamos a aceptar, como no aceptamos el del año pasado, pero además hay que decir que todo lo que escriben en el presupuesto luego es un dibujo, porque las partidas las subejecutan, las que por ejemplo convienen o son referidas a aspectos de derechos. Ahí tenemos la subejecución del presupuesto educativo en materia de infraestructura escolar. Habían hablado de los 3.000 jardines, los 3.000 jardines no son ni alguna decena de aulas. En la universidad no paran de quitarle parte de las partidas que ya estaban destinadas. Entonces, lo que van a hacer para el año que viene es exactamente lo mismo. Entonces ahí tenemos un problema y creo que se avecina el paro del 24 y 25, el paro general convocado por las centrales, y va a ser una expresión de este descontento. Creemos que hay que darle un carácter activo. Mañana hay una reunión del sindicalismo combativo. O sea que efectivamente yo creo que el conflicto social ya está. Una pregunta para los dos. A lo mejor me apuro mucho, pero cuando uno habla con el gobierno de lo que viene, que es el año electoral, ellos te dicen, mirá, tenemos un lío bárbaro, pero tenemos un jefe que es Mauricio Macri, eso está claro, el radicalismo acompaña, Elisa Carrió lo defiende, dice, hoy dijo que iba a morir con él, y me dice, y enfrente vos tenés, como en posiciones incompatibles, el kirchnerismo con el PJ y todos bloques desunidos. A los dos les pregunto, ¿ustedes en materia de unidad es imposible que estén juntos, digo, ¿no? En algún momento, ¿o no? Y pregunto, ¿esa división del arco opositor no termina siendo funcional a un Macri que tiene muchos problemas, pero su tropa de 30 y pico más o menos la tiene controlada? Pregunto, ¿no? A ver, hablo por mí, Sí, no hablo por Romina. por Romina. Me parece que conociendo la historia, Sí. por un lado de la izquierda y por otro lado del peronismo Sí. ampliado, porque en mi Peronismo, caso exactamente. no soy peronista, Sí, sí. es muy difícil electoralmente, pero sí hay una posibilidad y se está trabajando concretamente en el Congreso. Sí. Digo, en el Congreso me parece que lo que hay que hacer es frenar el ajuste, no votar el presupuesto y tratar de buscar alternativas como fue lo de la tarifa. En lo que respecta a nuestro espacio, lo que sería el movimiento nacional y popular, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para diseñar un programa antiliberal, es decir, esta es la clave, un programa que defienda el trabajo argentino, el empleo argentino, la industria, la educación, la ciencia, la tecnología, y ampliar las fronteras a todos aquellos que estén dispuestos a apoyar un programa. Después discutiremos los nombres. E imagino que hay sectores del peronismo que no van a estar Claro. de acuerdo porque están más cerca del neoliberalismo Sí. que de un programa popular. ¿Y ustedes, Romina? Mira, nosotros, yo creo que ¿Cómo se ensancha hay el un Frente de problema. Izquierda? ¿Se Mira, puede yo creo que hay un ensanchar? problema previo, porque Sí. acá mucha gente empieza a hablar de las elecciones del año que Sí. viene. Yo creo que octubre del 2019 está tan lejos Sí. que lo primero de lo que hay que preocuparse es cómo los trabajadores llegamos a esa situación, ¿no? Entonces, este es un problema muy serio y nosotros desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, aquellos que nos dicen no es el momento de hacer los reclamos, no es el momento de luchar ahora porque hay que esperar a las elecciones de 2019, nosotros decimos no. Acá es el momento ahora de intervenir en el cuadro político, porque si no los trabajadores y los jubilados a 2019 no sé cómo llegamos, ¿no? Entonces creo que ese es un tema porque eso va a determinar mucho también cómo va a intervenir, por ejemplo, los trabajadores, que nosotros planteamos que hay que intervenir con un planteo independiente y no terminar votando a los que van a la alternativa de la aplicación del ajuste, que son los que ajustan
pero diciendo que son opositores, que siempre terminamos en la misma situación. Ahora, ¿no? viendo- Raquel, y la última que me la queda última, poco, pero vamos. Hablando del tema del 2019, Sí. ¿ustedes ven la posibilidad que no haya primarias el próximo año? ¿Que vayan directamente a la general? Mira, yo creo que la crisis es tan amplia que se empiezan a discutir cosas Sí. que parecían impensables. Hoy un periodista me decía, bueno, pero vos dijiste que el gobierno está terminando. Y sí, es objetivo. Primero, que tiene un límite cercano. Pero segundo, que están discutiendo, inclusive en el círculo propio del gobierno, si se va o no se va. Lo dicen todos los diarios. Entonces, efectivamente, hay una magnitud de la crisis económica y cómo impacta en el cuadro político que creo que todavía ¿Creen está que por va verse a en el terminar Macri el desarrollo. mandato? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que va a terminar efectivamente Macri el mandato? Digo, porque partiendo un poco por el tema del Me presupuesto, ¿no? sorprendí, a ver, Laurita. ¿Viste? No. Yo ¿Por creí- qué? yo Porque quería pensar, no piensa, a ver, decime, no, decime, porque a ver. ambos han dicho, bueno, no hay que votar el presupuesto, hay que rechazarlo, básicamente por un presupuesto de ajuste. Muy bien, ponele que se impone el rechazo, cosa que yo creo que no va a suceder, pero un rechazo al presupuesto implicaría un golpe de gracia tremendo contra el gobierno de Mauricio Macri, tremendo. Ellos tienen herramientas, prorrogan el actual, Sí. pero aún así políticamente sería un golpe tremendo, trágico. Digo, ¿ustedes ven que Mauricio Macri debería terminar su mandato? Mira, yo lo que veo es lo siguiente. Hay todo un sector del arco político que dice que hay que garantizar la gobernabilidad, Sí. ¿no? Entonces tenés a los gobernadores entregando, total, el Sí. ajuste lo van a pagar no ellos, sino los trabajadores de sus provincias, y preocupados por garantizar esta gobernabilidad, ¿no? Nosotros creemos que el problema es cómo defendemos la gobernabilidad del presupuesto de la familia trabajadora. En este cuadro, con este nivel de ajuste, con un dólar a 40 pesos, con la depreciación brutal del poder adquisitivo, lo que está en juego es cómo una familia llega a fin de mes. Entonces, si tienen que gobernar con un presupuesto prorrogado, bueno, ya sabrán qué harán, porque no titubean a la hora de hacer esta transferencia brutal de recursos para pagarle a los especuladores, ¿no? Lo último, Gustavo. Yo creo que la gobernabilidad la tiene que garantizar el gobierno, que la oposición está para defender los intereses de los sectores que han votado a la oposición. Y creo que es el gobierno el que no garantiza gobernabilidad, lamentablemente. Cuando ustedes nos preguntan, ¿va a haber conflictividad? Sí, y ya la hay, decía Romina, y va a haber conflictividad. No es que la deseamos, lo que pasa es que el gobierno, todas las medidas que toma, son en favor de los grupos concentrados de la economía, nada más. Entonces, o le ponemos un freno, bueno, y si no, depende del gobierno las cosas que haga para terminar o no terminar. Obviamente que nosotros queremos que constitucionalmente se termine, que esté todo bien. Sabemos que cuando hay un conflicto siempre la pagan los más débiles. Ahora, la responsabilidad central es del gobierno de Macri. Gustavo López, muchas gracias. Romina del Pla, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Hay Quórum. Les recuerdo, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli. Pausa, viene Eduardo Amadeo de Cambiemos en un minuto nada más. Bueno, lo habíamos dicho antes del corte, estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra, bloque con Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos. Eduardo, gracias por estar. A ustedes. Bueno, a ver, Eduardo, hoy hacía referencia a Laura a los números de ayer, números complicados, ¿no? Un dólar otra vez a 40, inflación de 3.9, dicen que la inflación de septiembre va a ser más alta. Digo, ¿cómo lo están manejando y cuándo se puede cortar? ¿Cuándo uno puede decir, bueno, llegó la calma? En el medio, la historia desmentida de la dolarización. Vos sos un hombre con formación financiera, fuiste presidente de banco. ¿Puede haber dolarización? Eso es un delirio. Bueno. Un señor imprudente, que no sé por qué dijo eso, es un delirio absoluto, Carlos. Sí. Primero es un delirio económico, es un delirio de la vida cotidiana. Imagínense que usted le va a pedir a un señor que va a tomar un colectivo que vaya a pagar con dólares. Es una estupidez absoluta y un imprudente, así que olvidemos. Y convertibilidad, que no es lo mismo, No, pero tampoco. tiene... Claro. La convertibilidad requiere que tengas la Sí. cantidad de reservas necesarias para que tengas un 1 a 1. Exactamente. Cosa que no hay. No tenemos. Nosotros no vamos a tener ninguna solución mágica. Nuestra solución consiste en poder estabilizar el tema de las divisas. El dólar se mueve entre 38 y 40. A nosotros eso no nos preocupa demasiado. Una positiva. No están cayendo los depósitos bancarios. O sea, la gente no está sacando los pesos desesperadamente. Los bancos están muy sólidos.
nadie tiene deudas en dólares, con lo cual no están quebrando por eso. Y poco a poco está subiendo el precio de los bonos argentinos, lo cual significa que como país bajó estamos... un poco el riesgo país. Era Bajó el raro riesgo como país, subía con lo el cual dólar, quiere sí. decir que no te ven muerto, sino que están dispuestos a considerarte. Tenemos un problema muy complicado, sabemos que la inflación está ahora en su pico, y nosotros, esto es como una carrera de vallas. Nosotros tenemos por delante varias vallas. Tenemos la valla del presupuesto, que seguramente vamos a conversar ahora. Sí. Tenemos la valla del acuerdo con el fondo, que nos va a dar la seguridad de que tenemos los dólares para dormir tranquilo. Después tenemos que resolver los daños que se han producido. Tenemos que resolver, obviamente, el tema de la alimentación de la gente más pobre. Tenemos que resolver el problema de las paritarias para que los ingresos se acomoden a la nueva Pero ahí se te situación. dispara la inflación. Bueno, y después tenemos que resolver el problema de la tasa de interés. Ahora tenemos la tasa de interés muy alta para frenar el dólar y después la iremos bajando. Esto es un proceso paulatino, no podemos hacer magia, vamos saliendo paso a paso. Laurita. Pregunta, usted es presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Esta semana hubo una reunión de varios legisladores de la oposición por el tema de los créditos UBA, Sí. ¿no? Y hay mucha preocupación de quienes han tomado créditos hipotecarios que, bueno, ahora se les saltaron todas las variables con el aumento de la inflación y la tasa. Digo, ¿se puede trabajar algo desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, para amortiguar el impacto de lo que ha significado, bueno, los créditos ahora que se han hecho para mucha gente impagable? Hay varias propuestas en ese sentido. A ver, por un lado es cierto que para muchas personas les aumentó la cuota, pero aumentó menos que el aumento del alquiler. Con lo cual, aquel que venía tratando de salir del alquiler y comprar su casa, ahora está de todos modos por debajo del alquiler. Si estuviera alquilando, le hubiera aumentado más. También es cierto que su propiedad vale mucho más, porque la compró en dólares. Entonces la compró en dólares a 20 y hoy día vale 40. Con lo cual, si tuviera la desgracia de tener que vender, lo puede hacer. En su momento hubo una propuesta del diputado Labaña, que lo hemos considerado, y también la gente de la Secretaría de Vivienda lo está pensando. El tema, Laura, es que en este momento nosotros tenemos que concentrarnos en resolver lo que yo decía recién. Sí, claro. Tenemos que parar este incendio y vuelvo a lo que decía antes. En este tema de frenar los daños, lo estamos pensando y vamos a tratar de encontrar una solución. Bien. Eduardo, en esta búsqueda de frenar el incendio, o de apagar el incendio, ¿cómo la ve la oposición? Hay oposición y oposición. Bueno, recién tuvieron ustedes aquí la oposición más dura, ¿no? Más dura. Y trotskismo. Y después viene el kirchnerismo, que la verdad que es una oposición dura. Pero después está la oposición más relacionada con aquellos que tienen que gobernar. Yo siempre digo que soy muy optimista respecto del presupuesto, porque los gobernadores tienen que gobernar y por lo tanto a ellos no les conviene un desastre. A ver, la provincia de Córdoba tiene que terminar sus obras públicas y necesita colocar deuda a largo plazo y no le conviene un país destruido. Entonces, ellos tienen que ser opositores, pero al mismo tiempo son parte de la Argentina y por lo tanto yo veo con ellos una situación positiva. La otra cosa positiva que veo es que no hay que olvidarse que hay 19 provincias en la Argentina que tienen superávit. Nosotros cumplimos con ellos, les mandamos todos los recursos y hoy día hay 19 provincias que están equilibradas y les sobra algún peso. Esos gobernadores también entienden nuestra mirada. Dicen, nosotros queremos seguir gobernando tranquilos. Ahora, pero también pueden tener la mirada de decir, bueno, nosotros equilibramos las cuentas públicas, es la nación la que ha tenido el desbarajuste, ¿por qué vamos a ser nosotros los socios del ajuste que tiene que instrumentar la nación? También está un poco esa lógica. Es cierto, pero también es cierto que la que paga las jubilaciones es la nación, la que paga la deuda externa es la nación, la que paga la defensa y la seguridad es la nación, y la nación tiene una carga, una mochila de piedras encima, que si se desbarajusta también se caen las provincias. Entonces, es un equilibrio finito. Y yo entiendo que los gobernadores de la oposición tienen que mantener su posición de opositores, de la boca para afuera. Lo entiendo, pero yo confío mucho en la razonabilidad de ellos en decir, somos parte de un mismo país. Diputado, un tema que yo lo veo hablando con gente de Cambiemos, y supongo que lo deben compartir a veces, o siempre, Fernando y Laura. A mí me parece que hay, obviamente, problemas políticos, hay problemas económicos, pero lo que uno percibe es caída de certezas. ¿A qué me refiero?
cualquier hombre o mujer de Cambiemos estaba convencido, detrás del presidente Macri, porque el presidente Macri era el tema en el cual más seguro estaba, de que él llegaba y la inflación se terminaba. Lo ha dicho repetidas veces, el 99% de los países lo solucionan, no va a ser mi problema, yo llego y lo arreglo. Era un gabinete donde estaba Sturzenegger, Alfonso Prat-Gay, Aranguren, Pancho Cabrera. En esa no podíamos y están hoy donde están. Digo, me parece que eso los afecta más que lo político o lo económico. A veces el haber supuesto que tenían el gran manual y que la realidad golpeó duro. Nosotros, cuando Mauricio asumió, apostamos al optimismo. Sí, y ese fue un error. Nosotros dijimos, no, porque si No. hubiéramos hecho lo que dice experto Milei, hubiéramos tenido una guerra civil. ¿Qué dice la derecha? La derecha dice Sí. echar 1 millón de empleados públicos, bajarle la jubilación a la Sí. mitad, cerrar los hospitales, etc. Eso nosotros no Sí. lo íbamos a hacer. Apostamos por el gradualismo y no nos fue mal. El primer trimestre de este año la economía creció 3,5%, la inflación bajó, todo venía Pero fantástico. la deuda, y ustedes decían, Pero- ya va a llegar el segundo semestre, Eduardo. Pero es que, eso es lo que lo nos llamativo. vino muy bien. Venía muy bien y de golpe se nos alinearon las estrellas en contra. Tuvimos la sequía, Sí. 9.000 millones de dólares menos es mucha plata. Trump empezó a hacer ruido por todos lados, subió la tasa de interés, se empezaron a ir los dólares de la región también para nosotros. Nos aumentó el precio del petróleo que nos agregó 5.000 palos más. Pero ustedes, Pero- para no hacer duro el ajuste y uno puede entender ese Y- lado social y ser políticamente correctos, nos endeudamos, que ya Sí. Prat-Gay dijo, cuidado, cuando supera cierto ratio estamos en peligro. Y ese es un tema, eso no es una tormenta, es una decisión económica. Bueno, pero si nosotros no nos... A ver, nosotros teníamos un Sí. déficit de 7% del producto. Exactamente. Yo siempre digo que para abrir la puerta a principio de año, nosotros necesitábamos 600.000 millones de pesos. Imagínense este estudio lleno de billetes, es lo que necesitábamos. Es lo que hay que ahorrar ahora, 500. Bueno, hay que ahorrar ¿cómo ahora. hacíamos para tener esa plata? 3 formas. Aumentamos los impuestos, no queríamos. Hacíamos la de expert, echábamos a la gente, no queríamos. Tomábamos deuda, jugándonos a que si la economía empezaba a crecer, la deuda se diluía. Yo no soy productor agropecuario, Amadeo sí. Yo hubiese repuesto retenciones, pero que hoy lo venía- solucionan mucho. pero que veníamos de la peor cosecha de la historia. También. Y el campo reaccionó fantástico. El primer año tuvimos un Sí. cosechonazo que nos agregó varios miles de millones de dólares. El camino era muy finito, pero bueno, esto iba a funcionar bien en la medida en que efectivamente se nos mantuviese el marco externo. Lamentablemente, ¿y qué pasa en la Argentina? Cuando en la Argentina vos sacás una carta de abajo, Bueno. el problema es que Doña Rosa sale a comprar dólares, Bueno, pero- Don Pepe aumenta los Pero eso los pasó precios, siempre. Y ya lo Sí. sé. Y este es un tema cultural, ¿no? Claro, Ahora, sí, y sí. entonces, ¿cómo se va a controlar el tema de los precios, el tema... Bueno, nosotros estamos convencidos Que se que estabilicen estamos en el solos. pico. Todos los economistas que analizan esto dicen que el año que viene la inflación baja a la mitad, porque ordenado esto, no habiendo más dólar disparado, con una situación monetaria ordenada, los precios tienen que bajar necesariamente. Y tienen que bajar por otra razón. Porque si el empresario sigue aumentando precios y hay recesión, no le vende a nadie. Eduardo, yo la verdad, yo quiero, uno vive acá, tengo mis hijos acá, pero el tema es que hay una cuestión de contrato de confianza. Yo ojalá quiero creer que la inflación sea la mitad, pero acá el gobierno decía, que es lo que digo, la verdad, porque yo también lo respeto mucho técnicamente, te decían en marzo que la inflación iba a ser del 10, después del 15 y el dólar a 20. Uno entiende todos los fenómenos, pero ahora yo quisiera creer que vamos a estar en 24, pero reconozcamos que cuesta más trabajo generar confianza, Yo ¿no? entiendo absolutamente, absolutamente. Entiendo entiendo la decepción, entiendo la falta de confianza, entiendo la desilusión, lo entiendo. Nuestra explicación es lo más honesta posible. Voy a dar otra cosa positiva, que además yo como presidente de la Comisión de Finanzas, hablo mucho con inversores extranjeros. Es la primera vez que yo recuerdo de crisis argentinas en las que salimos sin romper todo. No pusimos cepo, no rompimos los contratos, no apretamos a los bancos. Probablemente algunas personas de la izquierda quisieran que hiciéramos eso, pero ¿saben qué? Eso es un suicidio. Porque cuando ahora la inflación baje y la economía se estabilice, el mundo y Doña Rosa nos va a mirar y va a decir, yo me animo a depositar plata en los bancos argentinos porque ustedes no hicieron las macanas que se hicieron en el pasado. Cuando el presidente dice, yo tengo el rumbo claro, entre otras cosas dice, no voy a romper todo. Y esto no es menos importante, ¿no?
Sí, una consulta. Digo, el presupuesto, ¿usted cree que ya está, tiene los números suficientes en diputados o cree que, por ejemplo, como planteaba Laura, la cuestión del fondo sojero puede generar complicaciones si no hay un gesto del Ejecutivo para con los productores? En términos generales creo que lo tenemos arreglado, pero viene después todo el tema de los artículos y las discusiones, cuestiones que ustedes que viven acá adentro conocen muy bien. Vamos a tener varias discusiones de diverso tipo con las provincias. Miren, nosotros estuvimos reunidos con el presidente esta semana pasada. El presidente nos dijo que de la reunión con los gobernadores, lo que más le había entusiasmado es que los gobernadores entendían que déficit cero es una necesidad de todos. Nosotros necesitamos tener déficit cero para no endeudarnos más. Ahora, este déficit cero se rompe si viene una provincia y dice, mira, yo necesito 1.000 millones, 2.000 millones, etc. No, pero te pueden ir con la lógica de decir, perfecto, yo voy al ajuste, voy al déficit cero, subamos más impuestos, que es lo que se está discutiendo, Claro. porque hoy por hoy es lo que acordó el gobierno, porque en un primer momento el gobierno iba por el ajuste, no planteaba aumento de impuestos. Con todo este desbarajuste financiero y todo lo que hemos vivido, bueno, se dio cuenta que también tenía que ir por el lado de los ingresos, retenciones, etcétera. Pero va a venir una discusión por más, da la impresión, ¿no? Porque los gobernadores van a querer, bueno, a ver, ingresos brutos, restablécemelo también, Y aparte no son uno solo los gobernadores, me parece. Ahora, sí, ¿no? además. Una cosa es Berna, otra cosa Ahora, es Urtubey. Y esos además gobernadores- por algo se va a Sí. modificar el pacto del año Claro. pasado. Seguro. claro, Ahora, esos gobernadores tienen que bancarse a sus productores. Porque está muy bueno venir al Congreso a decir, subime el impuesto este y el impuesto otro. Después tenés que volver a tu provincia y explicarle al tipo que tiene una fábrica de vasos que le vas a aumentar ingresos brutos, que le vas a aumentar el impuesto al cheque, etcétera. Los gobernadores también tienen que bancar su interna, ¿no? Claro, es verdad. Entonces el equilibrio es muy finito. No todos tenemos costos y todos tenemos que asumirlos. Muy bien, Amadeo, tenemos que terminar. Lo último, ¿cómo está Cambiemos? Usted que es un hombre del PRO, pero digo, ¿cómo está la relación con los radicales? Los radicales, por ejemplo, Pratgay dice, bueno, el tema de los ministerios no está cerrado, hay un cuarto intermedio. Carrió dice, yo voy a morir con el presidente. Los radicales que tienen cargos están espalda contra espalda, pero los otros son muy críticos, ¿no? Federico Storani, Gil Lavedra. ¿Usted cómo lo ve desde adentro? Nosotros, por sus frutos lo conoceréis. Epa. Nuestro voto es unánime. Es un voto en bloque. No hemos tenido una sola deserción. No, eso sí. Y digo, cuando tuvimos no. discusiones, como fue con el tema Del aborto. las Sí. no, y de las Ah, asignaciones, de las asignaciones. lo arreglamos para adentro. O sea, Pero ustedes el digo, gobierno no, debió yo dar no- marcha no- atrás con el tema de asignaciones, pero sí. porque parte ustedes le marcaron la cancha también al gobierno. Ustedes también les han avisado, bueno, muchachos, todo bien, nosotros apoyamos al gobierno, vamos a estar acá como soldaditos fieles, pero son minoría, también tienen que... Ustedes que viven acá adentro y Sí. saben Sí. mucho más que nosotros, nosotros nos encerramos y ustedes saben todo, saben que nuestras discusiones son a veces de horas, pero cuando terminamos, como en todo grupo humano, la decisión es vamos todos Sí. juntos. E insisto, en estos 2 años y medio no tuvimos una sola No. deserción. Nadie dijo yo voto en contra. O yo rompo el bloque. O yo No, rompo el no, bloque. no, no, no. Nada. Eso no, es No. verdad. Esto es muy bueno. Doctor Amadeo, muchísimas gracias. A ustedes. Responde todo, viene. La verdad que a veces es muy complicado encontrar legisladores en momentos arduos. Sí. Siempre en los oficialismos faltan los que tienen... Y aparte que lo vemos muy bien defienden. recuperado. Hace un mes Adiós, gracias. decíamos, Eduardo Amadeo está en terapia intensiva. Exactamente, Está exactamente. espléndido. Ahora estoy en iQuorum. Ahí- Doctor, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Vamos con la pausa y después el cierre con Laura Serra, con Fernando Fraquelli, lo que va a pasar la semana que viene con la presentación del presupuesto 2019. Ya venimos. Último bloque de Hay Quórum, Ideas en Debate. Hace 15 días que parece que un colectivo que no es tan colectivo, que es muy heterogéneo, como el de los gobernadores, está cumpliendo un rol clave para discutir el presupuesto, pero no son una sola cosa. Uno tiene gobernadores muy cercanos al gobierno, otros muy distantes. Fue famosa esta semana una frase del gobernador de La Pampa, Berna, que dijo que algunos colegas de él estaban más cerca de Macri que de Perón. Así que la verdad que no son una sola cosa. La grieta de los gobernadores, decía Laura Serra. A ver, ¿hay un grupo, 2? ¿Hay más, Laurita? En principio hay 2 Sí. y ya con eso al gobierno le basta. ¿Por Claro. qué?
La clave para la sanción Sí. del presupuesto va a ser justamente que al menos la mitad de los gobernadores apoye el presupuesto. Sí. Y esa mitad ya la tienen. Ellos creen que con una decena de gobernadores y sus correspondientes legisladores, tanto en diputados como en el Senado, van a alcanzar como para tener los votos suficientes y aprobar el presupuesto. Y un O sea que detalle. la grieta Sí. le es funcional al Por gobierno. supuesto, en y un este detalle, sentido. vos tenés muy enfrentado con el presidente, un gobernador, con el gobierno, un gobernador como Lifchit de una provincia muy importante como Santa Fe. Pero el socialismo, y respondiendo a Lifchit, tiene un diputado. Exactamente. Exactamente. Muy Así es. testimonial, pero no te mueve el amperímetro. Un dato para A ver. agregar a lo que está diciendo Laura. No se necesitan mayorías calificadas para aprobar el Exactamente, presupuesto. Claro. muy bien. O sea Sí. que con 127 votos se aprueba. O sea que, digamos que el oficialismo, con algunos gobernadores, con un sector de los gobernadores, puede aprobarlo. Sí, y yo estaba mirando, por ejemplo, la votación por las reivindicaciones educativas. Que, por ejemplo, faltaron 11 diputados de Argentina Federal. Faltó, por ejemplo, Alejandra Vigo. Si Alejandra Vigo, que es la esposa de Schiaretti, no estaba, por el contrario, va a estar apoyando el presupuesto, me parece, ¿no? Digo, no estuvo sentado Marco Labaña. No sé si... A mí me parece que no todo el Frente Renovador va a rechazar el presupuesto. No, lo que se ¿Eh? está barajando en el Frente Renovador, por lo que uno estuvo averiguando, Sí, es una eventual abstención de algunos. A ver, claro. la mayoría, por lo que estuve hablando ayer con Graciela Camaño, me decían que la mayoría está por no aprobar no. el presupuesto. Felipe Solá, ella Hay estaba, una sí, posición mucho Pérez. más crítica del Sí. Frente Renovar respecto del peronismo de los gobernadores. Sí. Ahora, rechazar el presupuesto ya es una medida un poquito más extrema, por eso como alternativa algunos están barajando abstenerse. Sí. Exactamente. Además, digo, número por número, ¿cuántos votos le faltarían al oficialismo? ¿20 votos? ¿20? Aproximadamente 20 votos, porque Sí. ellos tienen 108 en total, siempre y cuando estén todos, por supuesto, y algún No me amiguito veo, por no ahí. me veo los santiagueños votando en contra. No Yo votan. tampoco, los nauquinos Fueron tampoco. 5, sí. efectivamente. Con lo Bueno. cual, Puede sí los números darse- los tendrían. Puede darse los votos en contra de los diputados o senadores de la provincia Sí. de San Luis. Claro. Pueden darse posiblemente los Sí. de la provincia de La Pampa, pero los que son los que representan en definitiva a los gobernadores más críticos. Sí, ¿no? y vos tenés además, digo, gente muy crítica como Rodríguez Sao, como Berna, gente más cercana como Schiaretti y Urtubey, y tenés otros muy moderados más cerca del sí que del no, que digo, Domingo Pepo, que dijo Sí. que él no está ni con Macri ni con Perón, está con la patria, Bordet, por ejemplo. Bordet. Me parece que si hay que discutir me siento o no me siento, están más cerca de sentarse que de otra cosa. Sí, porque además tienen, son provincias, estas dos provincias que vos nombraste, tanto Sí. Chaco como Entre Ríos, tienen muchos bonos a futuro en dólares. Ah, es verdad. Entonces eso, claro. es un dato no menor a la hora de ver qué pasa con la economía, si la economía explota o no explota, Sí. porque explotan sus provincias. Sí, yo creo como hoy decía Laura, la verdad, el reclamo por el Fondo Sojero, si vos sos un poco más generoso, menos duro con los números, sumás más votos, me parece, ¿no? No, indudablemente que va a venir seguramente una reacción por parte del gobierno para evitar un golpe Claro. que podría significar... A ver, el miércoles no se va a derogar o no se No. derogaría el decreto, pero sí se significaría un golpe Sí. político importante. Yo Te creo muestro que tengo 129 y el gobierno está obligado a negociar. Exactamente, exactamente. Pero lo cierto es que el Sí. gobierno con algunos gestos ya puede lograr esa división en ese colectivo Sí. que vos mencionabas recién de los gobernadores del peronismo y esa división le es absolutamente funcional. Muy bien, ella es Laura Serra, señora, muchísimas gracias. Nos Placer. encontramos en 7 días. Señor Fernando Fraquelli, Por favor, igualmente. gracias. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos en una semana. Muchas gracias.